Vamos a recibir al biólogo computacional Patrick Wichart para hablar justamente sobre este tema y cómo ha ido evolucionando este retorno. Patrick, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarlos. Bueno, según los cuadros realizados, ¿no? Cerca de 12.500 colegios o instituciones educativas ya han retornado a la semipresencialidad. Pero ¿cómo vamos avanzando en este tema? ¿El avance es óptimo, tomando en cuenta el total de colegios o instituciones que tenemos en el país? Han habido ya, por supuesto, experiencias, Patrick, a nivel rural que han sido positivas, pero ¿cuál es su evaluación de este proceso paulatino de retorno hasta el momento a la semipresencialidad? Bueno, según la Premier, la señora Mirta Vázquez, ella ya ha comunicado que el 99% de las escuelas irían a la presencialidad para marzo del 2022, del año próximo, ¿no? Queda muy poco tiempo, quedan realmente cuatro meses, y si uno ve cuántas escuelas han abierto desde abril de este año, ¿no? Cuando las primeras resoluciones salieron para abrir colegios rurales, etcétera, como has dicho, unas 12.000 escuelas han abierto. Si 12.511 en total. Ya, según este ritmo, si seguimos este ritmo, si hacemos como, ¿no? ¿Cuántas han abierto en el último mes? Nos tomaría casi un año y medio más para abrir todas las escuelas, ¿no? Si lo hacemos un poco con la velocidad que han ido abriendo, ¿no? Primero fueron 100 escuelas, después 300, 500, va subiendo un poco. Igual estaríamos llegando a octubre del año próximo para abrir todas las escuelas. Entonces, realmente se tiene que hacer un cambio total de las resoluciones, de los procesos. Hay que quitar muchas trabas. ¿Cuáles son esas trabas, por ejemplo? Bueno, hay muchas cosas que... hay visitas, monitoreos que tiene que hacer el Minedos. Te puedes imaginar que no tienen la capacidad para visitar 100.000 colegios, ¿no? O sea, en 4 meses. Entonces, hay muchas cosas. Hay una resolución, la famosa resolución 121, resolución ministerial 121 del 2021 emitida por el Minedu, que tiene muchas cosas, ¿no? Cosas como que ya no se usan, o sea, protectores faciales, desinfección de superficies. Hay muchas cosas también ahí que debería uno empezar a... Sí, pero en una era de tecnología, señor Wichart, debería eso no ser tan complejo. Yo quería enfocarme en la pregunta de cuál es el concepto, cuál es la definición de colegio habilitado, porque podemos pensar que se trata de tener acceso a agua, desagüe, sanitarios adecuados, distancia dentro de los locales de escuela, etcétera, etcétera. Pero lo otro se tendría que cambiar, digamos, de una manera mucho más simplificada, ¿no? Claro, buenos días, Mónica. ¿Cómo le va? Sí, debería ser la excepción, creo que hacer todos estos trámites, ¿no? O sea, si estamos hablando de abrir tantos colegios, has mencionado la distancia. En ese caso también vemos que puede haber un cuello de botella, porque hoy en día, de acuerdo a la resolución ministerial 121, están recomendando 2 metros de distancia, claro, entre los alumnos, lo cual el Perú sería de los únicos países en hacer eso, porque mundialmente la misma UNICEF y todos los colegios del mundo han regresado a la presencialidad con 1 metro de distancia, ¿no? Si tomas la distancia de 2 metros, realmente multiplicas 2 metros por 2 metros, te salen 4 metros Duplicas la cuadrados. Dificultad en términos... No, realmente cuadriplicas, claro. Cuadriplicas, porque son 4 metros cuadrados por alumno comparado con 1 metro cuadrado por alumno. Entonces, en el espacio donde realmente entrarían 4 personas, hoy en día está entrando solamente 1 persona. O sea, un alumno. Señor Wichart, usted ha hecho notar hace unos días y ha contribuido al conocimiento de una paradoja de las regiones en el Perú al haber logrado establecer, gracias a su formación como biólogo computacional, que las regiones en donde los maestros tienen una tasa mayor de doble vacunación son aquellas en las que hay menos retorno de los niños a las clases semipresenciales. ¿Cómo se explica esa paradoja que usted ha hallado? Bueno, por una parte creo que tiene que ver mucho con las zonas rurales, o sea, hay sitios donde hay más colegios abiertos, donde son zonas rurales, y por tanto también es mucho más difícil ir a vacunar gente en zonas rurales, ¿no?
Entonces, por ahí se puede explicar una parte de esta contradicción. Por otra parte, también hay muchos sitios, muchos gobiernos regionales, direcciones regionales de educación, que también están en contra del regreso, ¿no? Un caso fue Piura, que ustedes lo tocaron muy extensamente, donde la gente, o sea, donde las direcciones realmente se oponían a abrir hasta que se cumpla casi lo imposible. Bueno, porque también piensan que, dado la situación de infraestructura, incluso antes de la pandemia ya tenían serios riesgos, y si no lo quiero poner de esta manera para que se entienda, si no se aprovecha una circunstancia como esta, simple y llanamente ven muy pocas posibilidades de que se adecúen las instalaciones. Yo imagino que ahí apuestan, ¿no? Bueno, hay que pensar que el día que se cerraron las escuelas, el 11 de marzo del 2020, sí, ese debió ser el día que uno debería haber empezado a adaptar todas las escuelas. Han pasado 20 meses y ahora la gente está saliendo a decir, no se han adaptado las escuelas, que no se puede, que no esto. Eso es algo que me parece muy triste, que hoy estemos discutiendo estas cosas cuando esto se debería haber discutido durante el camino. Hemos tenido 20 meses para preparar las escuelas, y por eso veo la gravedad, ¿no? de ahora tener que abrir 100.000 escuelas hasta marzo del año próximo. En 4 meses ahora tenemos que hacer todo esto que podríamos haber hecho en 20 meses, ¿no? Entonces, se tiene que adaptar a muchas cosas, ¿no? Hay muchos cuellos de botellas en el proceso que se tienen que aliviar para que fluya lo más rápido posible y tratar que los niños regresen lo más pronto posible a las escuelas. Y el factor vacunación, señor Bijar, con respecto sobre todo a los menores de edad, ya se está anunciando justamente vacunaciones entre 5 a 11 años dentro de poco, pero este ritmo nos permitiría un retorno a un ritmo óptimo a la semipresencialidad, con mayor seguridad, por supuesto, desde el punto de vista sanitario. Lo importante es vacunar a los maestros, ¿no? Se ha comprobado que el COVID no es una enfermedad que afecta a los niños. Mínimamente, lo peor que podrían ser son ayudar a transmitir el virus, pero lo más importante es vacunar a los maestros. Y hoy en día ya tenemos casi el 90-95% de todos los maestros con una dosis, no creo que son 85% que tienen 2 dosis aplicadas. Condicionar el regreso a que los maestros, a que los alumnos estén vacunados, eso haría que el Perú sea el único país del mundo que ponga tal condición. ¿Y cómo se debería dar también la adaptación, Patrick, en el tema del transporte? Porque usted sabe que muchos niños, adolescentes se trasladan en camionetas tipo combi o cúster, en donde muchas veces no se guardan las medidas de prevención necesarias. Permítame, señor Vigar, por favor, pedirle que nos espere un instante para oír a los anunciantes. Inmediatamente después contestará la pregunta que le ha formulado Carlos Villarreal. En la mañana y en nuestra secuencia cobertura especial Retos de la Educación en Tiempo de Pandemia estamos conversando con el biólogo computacional Patrick Bijar. Le había planteado la pregunta sobre el tema de la adaptación en el transporte público, Patrick, porque hay niños, adolescentes que se trasladan en combis, buses, cústers, y en donde muchas veces no se respeta el distanciamiento, no hay medidas de prevención óptimas para este retorno a la semipresencialidad. Bueno, sobre el transporte público, yo pienso que también debería haber una revolución en el país, que los alumnos vayan cerca a una escuela que esté cerca a su hogar, ¿no? Es un poco raro que los alumnos se tengan que transportar tan largas distancias para ir a su centro de educación. Pero por otra parte, lo que dice sobre el transporte público, que la gente está, que no hay el distanciamiento, etcétera, tengo que repetir, los padres de todos estos niños también están yendo al trabajo en el mismo transporte público. Ya se ha comprobado que con los protocolos existentes tampoco no se ha visto que ha sido un foco de contagio. Y por otra parte, tenemos que también ver que los focos de contagio realmente no son los que nosotros estamos tratando de decir, que son, no, qué sé yo, los colegios, sitios donde mucha gente va, sino más que nada donde la gente se contagia más es en el hogar. Los focos de contagio son los hogares.
normalmente una persona puede contagiarse en otra parte y trae el virus a su casa y ahí se contagia todo el mundo. Eso mismo se vio en los estudios de seroprevalencia. El estudio de seroprevalencia te dice cuánta gente se ha infectado en la población, y después de la primera ola en Lima, el 40% de los niños se habían infectado más niños, de acuerdo a las estadísticas, que mayores de edad. Y si uno se recuerda, los niños estuvieron completamente encerrados por 2 meses. No podían ni salir a la calle a darse una vuelta en el parque o a salir a caminar el perro. Solo a finales de mayo se les dejó salir a 500 metros de la casa por un espacio de media hora. Entonces, es muy importante empezar a dejar este terror que se nos ha creado, ¿no? Los niños no son vehículos de contagio, los niños no se enferman como un mayor de edad se enferma, y tenemos que, ¿no? Yo recomiendo también mucho al gobierno, a los medios, tratar de sustentar con una fuente, tratar de crear algo, no de miedo, sino, mira, hay fuentes, hay sustentos en el mundo que dice que los colegios son sitios seguros, que los niños no son focos de contagio, y eso hay que tratar de promover, ¿no? Queremos abrir 100.000 escuelas. Para marzo tienen que regresar 8 millones de personas, de niños al colegio para marzo del año próximo, y somos el último en la región. Todos los países del mundo ya lo han hecho, ¿no? Sí, bueno, aparte del impacto que hay en temas de conocimiento, lo hemos dicho en varias oportunidades, la impresión que tengo después de escuchar a los especialistas es que el impacto en términos de salud mental va a ser irrecuperable, y van a ser niños que están marcados por una situación de mal manejo de la inteligencia emocional ante la situación que les ha tocado vivir. Pero el tema tiene que ver también, según lo que dicen los argumentos, es que, por ejemplo, durante la pandemia ha habido una cantidad importante de niños que han sido trasladados a la escuela pública por que ya no tenían los recursos para afrontar una escuela privada. En ese sentido, ¿esto agrava la situación? Si tiene los números, de repente los puede compartir. Números no tengo, pero sí se sabe que de muchas escuelas privadas muchos niños fueron a escuelas públicas, ¿no? Entonces sí, seguro. O sea, es una carga adicional que complica más, digamos. Sí, pero eso ya se sabe también desde hace 20 meses, como digo, ¿no? Eso no es un problema que estamos afrontando hoy, sino es un problema que ya se sabía cuando estos colegios privados cerraron, porque no era viable mantenerlos abiertos en marzo del año pasado. Señor Wigart, el argumento en el que se basa usted para preconizar que se acelere el retorno a las clases presenciales de la mayor cantidad posible, reposa naturalmente en la constatación de que la vulnerabilidad de los niños frente al COVID es menor. Lo mismo pasa con las mujeres, que estadísticamente en todas partes del mundo son menos vulnerables que los varones ante este virus. ¿Hay alguna explicación fisiológica de este hecho? ¿Menor vulnerabilidad de niños y de mujeres que de varones? Bueno, por una parte creo que hay factores de salud, ¿no? Muchos hombres son más obesos que mujeres, hay un factor así de salud que tiene más, también tenemos más hombres tienen problemas cardiopulmonares que mujeres, entonces sí tienen una debilidad los hombres. Lo que sí se ha visto, por otra parte, es que las mujeres son más propensas a lo que hoy en día se llama el long COVID, el COVID largo, o sea, estos problemas que tienes de COVID, o sea, luego del COVID que secuelas. Tienes secuelas del COVID, exactamente, señor. Pero realmente no es, o sea, es sobre estas cosas del long COVID se sabe muy poco, sigue siendo un virus que hemos descubierto hace casi 2 años, y se ha aprendido mucho, se ha aprendido cómo tratarlo, se sabe quiénes son los grupos de riesgo y se sabe cómo evitarlo, y más que nada hoy en día tenemos una salida a esto, no hay razón más para cual poner tantas restricciones. La vacuna. Como son las cuarentenas, etcétera, sino sí hay la vacuna, ¿no? Entonces hay una salida y tenemos que lentamente acostumbrarnos a esta nueva normalidad que vamos a tener con la vacuna, y yo creo que en el Perú la vacuna está avanzando
rápidamente. Hoy en día ya estamos viendo los niños vacunando, ¿no? Yo fui a vacunar a mi hijo de 12 años hace 3 días. Entonces, sí estaba avanzando y por lo cual no veo ningún problema considerando la vacunación, que es la salida de abrir los colegios hasta completamente, presencialmente, hasta marzo del año próximo, como ya se ha hecho en toda la región, ¿no? Ya se ha hecho en todo el mundo, ya se ha hecho en Europa. A lo mejor son otras realidades que no podemos comparar, pero sí estamos viendo hoy en día que las cifras no las tengo exactamente, pero el 90% de Argentina ya ha regresado a la presencialidad. En Bolivia el 75%, al igual de Colombia, ya han regresado a la presencialidad. Ecuador, ayer o anteayer salió una resolución donde están obligatorios a regresar a la presencialidad en los próximos días. Entonces es importante que regresemos al colegio. Los más afectados, como Mónica justo ha dicho, han sido los niños en lo que es salud mental. Claro, y realmente es una generación perdida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por sus explicaciones, su presencia en RPP, señor Patrick Wygart. Gracias, y tomamos muy en cuenta lo que nos está diciendo de la conveniencia de que en marzo al menos el 99% de las escuelas peruanas estén dando clases presenciales.